El Mediterráneo es un mar de singularidades. Su aislamiento, sus variados fondos marinos, la increíble biodiversidad que encierran sus aguas y su historia con las civilizaciones clásicas lo hacen uno de los mares más interesantes, pero también lo han convertido en uno de los mares más frágiles y amenazados del mundo. Los cetáceos mediterráneos, como cúspide de la pirámide trófica del mar, son un indicador biológico de la salud y el estado del medio marino en el que viven. Además, la admiración y simpatía que despiertan les hacen vínculos idóneos para llevar el mensaje de ayuda que necesitan estas aguas. Hoy, una organización no gubernamental está utilizando este vínculo histórico entre el hombre y los cetáceos para llamar la atención mundial sobre los problemas del Mediterráneo. Sus estudios científicos, coordinados con proyectos internacionales de conservación, buscan la creación de áreas marinas protegidas donde se garantice la biodiversidad de este mar amenazado. Un barco antiguo y un voluntariado internacional completan este ejército de Neptuno. Ellos son Al-Nitak, y esta es su historia. Ana Cañadas y Ricardo Sagarminaga fundaron Al-Nitak en 1990. Su objetivo era estudiar la biología marina del Mediterráneo occidental y colaborar con las instituciones y organismos dedicados al mismo fin, de forma que pudieran contribuir a salvar este mar amenazado. Como herramienta fundamental para empezar sus investigaciones, Ana y Ricardo compraron y reconstruyeron un viejo pesquero noruego de 1910, el Tofte Vaag, que hoy es el centro de operaciones de todas las campañas de Al-Nitak. Vale, ahora puedes entrar. El Tofte Vaag es un ketch de 18 metros de eslora que permite albergar a un equipo de hasta 10 investigadores. Pero el secreto de su buen funcionamiento y operatividad se debe a una tripulación tan preparada en temas de navegación como en biología marina, que junto con sus fundadores componen el pilar central de todas las actividades de Al-Nitak. Hoy, el viejo pesquero se ha convertido en un barco de investigación en el que, pese a su aspecto rústico, un sofisticado equipo tecnológico permite realizar los estudios oceanográficos más avanzados. Esto ha permitido a Al-Nitak ser punta de lanza de diversos estudios en los que colaboran con distintas universidades e instituciones, el más ambicioso de los cuales es el Proyecto Mediterráneo. Financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y realizado por Al-Nitak, la Universidad Autónoma de Madrid y las de Barcelona y Valencia, el Proyecto Mediterráneo busca la creación de una red nacional de áreas marinas protegidas que puedan asegurar un futuro a este legendario mar entre tierras. El Mediterráneo actual resurgió hace 5 millones de años, después de que se hubiera creado 20 millones de años antes y de que se hubiera evaporado por completo al cerrarse el paso de Gibraltar. Luego, el nivel del Atlántico subió y fuertes movimientos sísmicos abrieron de nuevo el estrecho, creando la mayor cascada de la historia de la Tierra,
que rellenó con agua atlántica el seco Mediterráneo, provocando un descenso en el nivel del resto de mares y océanos de cerca de 20 metros. Desde entonces, es el Atlántico el que se encarga de renovar el agua de este mar aislado y único, con olas periódicas que aportan 1,5 millones de metros cúbicos de agua por segundo. A pesar de ser pobre en nutrientes, el Mediterráneo es un mar con una biodiversidad extraordinaria. Sus orígenes tropicales, su turbulenta historia geológica, la gran diversidad geográfica de sus fondos y su sistema de corrientes han dado como resultado que entre 7 y 8.000 especies animales y cerca de 1.000 especies vegetales vivan en aguas mediterráneas. Aquí, el fondo marino cuenta con una increíble orografía. Movimientos de la corteza terrestre han dado lugar a cordilleras, fosas profundas, llanuras y depresiones que permiten la colonización de diferentes especies marinas. Y este es el mayor tesoro del mar Mediterráneo, la riqueza que le hace ser único a pesar de su aislamiento y sus pequeñas dimensiones, la biodiversidad. La salud biológica del Mediterráneo no reside en la cantidad, sino en la calidad de su fauna y flora. De hecho, este es el mar con un número de animales globalmente pequeño y es en su variedad, en el número de especies más que en la cantidad de individuos de cada una de ellas, en lo que reside la grandeza y maravilla de las aguas y fondos mediterráneos. Por desgracia, el origen de la tragedia del Mediterráneo es que la mayor parte de todo este patrimonio ecológico permanece desconocido para la gente que vive en sus orillas, y eso a pesar de que ningún otro mar en el mundo está tan cargado de historia. El Mediterráneo es punto de encuentro entre Europa, África y Asia. Durante siglos, las principales civilizaciones clásicas han surcado estas aguas, sembrando de historia los fondos marinos. Pecios antiguos hablan de otros tiempos. Aquí navegaron egipcios y helenos, romanos y cartagineses, fenicios, hititas y lidios. Las culturas nacieron, tuvieron su esplendor y desaparecieron. Pero el mar que las vio nacer y las unió continuó para alentar la aparición de nuevos pueblos. Hoy, los restos de pueblos antiguos descansan en el fondo, olvidados como el papel benefactor del mismo mar que los alentó. Y son refugio y cobijo de distintas especies marinas, algunas de las cuales ya despertaron el asombro de aquellos primeros habitantes que construyeron sus culturas al borde mismo del mar. Los escritores y poetas del mundo mediterráneo cantaron las maravillas de este mar benefactor y sus sabios se sintieron atraídos por la fascinación de sus animales, especialmente por un grupo que ya entonces se reconocía como el más inteligente y próximo a los humanos, los cetáceos. En el siglo IV a.C., Aristóteles, en su Historia de los Animales, alababa su inteligencia casi humana.
400 años después, Plinio el Viejo, el eminente naturalista romano, relataba historias asombrosas entre delfines y hombres. Y 1000 años antes, los cretenses dibujaron en el interior de la cámara de la reina del Palacio de Cnosos la primera representación conocida de delfines mediterráneos. En la mitología griega, la creación del Mediterráneo surge de la victoria del dios Apolo, dios de la luz, sobre el monstruo Delfino, el primer delfín del mundo. Para celebrar su triunfo, Apolo toma el nombre de Delfino, dios delfín, y emerge victorioso del mar creador para reinar en el universo tomando la forma de un cetáceo. Hoy, los cetáceos son indicadores biológicos del estado de conservación del mar del que surgiera Apolo, y el número y estado de sus poblaciones está dando inequívocas señales de alarma. La actitud de los hombres que admiraron las especies y crearon la mitología del mundo mediterráneo ha cambiado. La explotación incontrolada de los recursos está agotando este mar histórico. A finales del siglo XIX ya se levantaban las primeras voces de alarma que indicaban una sobrepesca. Y en la actualidad, flotas de todo el mundo llegan con artes de pesca devastadoras a esquilmar las aguas abiertas de un mar cerrado al que le cuesta especialmente recuperar a sus poblaciones animales. Hoy son más de 50 millones de personas las que viven permanentemente en sus orillas, y otros 100 millones llegan estacionalmente para disfrutar del mar. Pero nadie parece dispuesto a responsabilizarse de sus residuos. Y la misma gente que vive en sus orillas, se alimenta de sus peces y disfruta de sus playas, permanece impasible a la muerte lenta del mar, ya sea porque lo considere un bien inagotable o probablemente porque desconozca la riqueza y fragilidad que se esconden bajo las aguas. Algo que Al-Nitak está dispuesto a enseñar al mundo. Posiblemente una de las principales amenazas o escollos que hay en la conservación del Mediterráneo es que la gente no es consciente del valor real de este mar. El otro día estuvimos rodeados de 7 especies de cetáceos. Estuvimos con un cachalote, con delfines, con caderón negro, con cifios. Muchas especies que la gente pues, no sabe, la gente, no solo ribereños, pero turistas, la gente que viene aquí no sabe que existen estas especies. A pesar de que millones de personas visitan el Mediterráneo, la mayoría aún no sabe que este es un mar fabuloso que causa admiración entre los científicos de todo el mundo. La mayoría de la gente, incluso pues, los mismos pescadores o las comunidades costeras, consideran este mar solo como sol y playa y poco más, ¿no? Y no se dan cuenta del gran valor ecológico que tiene el mar Mediterráneo. Para los oceanógrafos, el mar Mediterráneo es, por ejemplo, una de las grandes joyas a nivel de investigación, porque constituye una especie de microoceano de una gran biodiversidad y una gran riqueza ecológica. Para llevar este mensaje al mundo, el equipo de Al-Nitak ha fijado su campo de investigación en un área cercana a Gibraltar, especialmente rica en afloramientos de nutrientes y, por tanto, en vida animal: el mar de Alborán. Bueno, detrás mía se puede ver el Cabo de Gata, una de las zonas más interesantes de nuestra costa. Es una zona que actualmente goza de un estatus de protección por el gran valor de su ecosistema, sobre todo terrestre, pero también parte del ecosistema marino. Uno de los principales objetivos de nuestros estudios en mar es conseguir que este tipo de protecciones que existen ya para hábitats terrestres y también del litoral se extienda un poco a lo que es el dominio pelágico, o sea, todo lo que son todo el ecosistema marino de aguas profundas, especies como los cetáceos, pero también pues, peces o
cualquier elemento del ecosistema que por el momento prácticamente está desprotegido. Transmitir la idea de la necesidad de conservación de estas áreas marinas especiales suponía un reto formidable para Ana y Ricardo. Estos son lugares escondidos bajo las aguas y la gente desconoce aquello que no ve, y lo que no conoce no lo valora. Así que había que encontrar un vínculo entre el hombre y el mar, un vehículo que acercara a la gente al interior de estas aguas y sus problemas. Y ese vehículo, tal y como sucediera desde tiempos históricos, vino directamente del mar. Nuestros estudios se concentran en animales muy carismáticos, como los delfines, las tortugas marinas, y muchas veces la manera más fácil de llegar a la gente. También es la manera de atraer el voluntariado. La gente generalmente está muy interesada por estos animales. Sin embargo, nosotros insistimos en utilizarlos solo como un método de concienciar a la gente del valor del ecosistema marino. Realmente deberíamos estar protegiendo el plancton o los boquerones, la base del ecosistema, intentar solucionar problemas como la contaminación, la sobrepesca, pero muchas veces son temas que son muy lejanos a la gente. Entonces, a través de los delfines es mucho más fácil explicar cómo funciona el ecosistema mediterráneo. Es muy fuerte, tenemos dos giros muy importantes ahí. Centrados en la zona de Alborán, el equipo del Toftebag sigue a los grupos de cetáceos, identificando las distintas poblaciones y estudiando su estado de conservación. Esto hace que a bordo siempre haya una permanente vigilancia en busca de aletas. Cuando se localiza un grupo, el equipo se pone en marcha de inmediato. En esta ocasión son delfines comunes, una especie que está desapareciendo de la mayor parte del Mediterráneo. La presencia del Toftebag y sus tripulantes en aguas de Alborán durante los últimos 10 años ha conseguido que los cetáceos de la zona les reconozcan y se muestren confiados aun cuando Ricardo se sumerge con la cámara. Como resultado, no solo están estudiando los grupos sin interferir en su conducta, sino que además han conseguido imágenes impensables hasta la fecha con una especie tan recelosa y tímida como el delfín común. Las características oceanográficas del mar de Alborán ofrecen a los delfines comunes un hábitat de alimentación tan extraordinario que mientras la población en la mayor parte del Mediterráneo se fragmenta en pequeños grupos de menos de 50 individuos, aquí se concentran en manadas de hasta 600 ejemplares. La cámara de Alnitak es testigo privilegiado de estos momentos extraordinarios de los delfines comunes. Nunca hasta ahora se les había visto pescar bajo el agua y a nadie más tolerarían durante sus bulliciosos cortejos y apareamientos. Aquí, en el mar de Alborán, hay gran cantidad de peces pelágicos que no interesan comercialmente a los barcos pesqueros, así que los delfines tienen mucha comida y sus manadas se hacen muy grandes. En estos grupos numerosos y bien alimentados, la tasa de reproducción es muy elevada y esto representa hoy en día la principal oportunidad de reproducción de esta especie en aguas mediterráneas.
10 años recorriendo estas aguas y buceando bajo su superficie han dado a los miembros de Alnitak oportunidades de encontrarse con numerosas sorpresas, generalmente reservadas a los habitantes del Gran Azul. Esta es una de ellas, una puesta de calamar no descrita hasta el momento en que Ricardo se topó con ella bajo las aguas. Millares de huevos formando una espiral rosada que muestra que también las presas de los cetáceos se reproducen satisfactoriamente en las privilegiadas aguas de Alborán. El estudio de los cetáceos sigue una metodología estricta basada en mediciones precisas, observaciones directas y periódicas tomas de muestras. Cuando se avista un grupo se complementan las anotaciones de singladura, datos de navegación, meteorología, oceanografía y presencia de otros animales en la zona, con datos referentes a los animales localizados. Pero para completar los estudios hay que realizar también toma de muestras. Un palo con una base plana de superficie ligeramente abrasiva sirve para conseguir muestras de piel. A los animales no se les causa ningún daño y para el estudio se logran muestras de epitelio que aportarán una valiosa información sobre el vigor genético de las poblaciones. La fragmentación y aislamiento de muchos de los grupos de cetáceos mediterráneos están produciendo problemas de consanguinidad. El estudio genético de estos pequeños fragmentos de piel ofrecerá información del estado del grupo y de sus posibles relaciones con otras familias de delfines. El problema de la consanguinidad no afecta solo a los grupos de delfines. Para los calderones negros, una especie muy gregaria, las relaciones sexuales son una parte importante de su conducta social con la que refuerzan los lazos familiares. Sin embargo, para evitar estos problemas que harían perder el vigor genético a las poblaciones, los calderones solo se reproducen cuando se unen varias manadas distintas. Esto se produce en un área determinada, donde los machos copulan con las hembras de los grupos ajenos en una especie de orgía revitalizadora, algo que no se había observado hasta que Alnitak pudo comprobarlo en aguas de Alborán. El mar de Alborán aparece ahora como uno de los principales hábitats de reproducción de los calderones negros en aguas mediterráneas. Aquí, la unión de diferentes manadas congrega a más de 600 ejemplares en un espectáculo insólito y fascinante. Los calderones son animales pacíficos cuya vida en familia discurre tranquila, pescando cefalópodos y descansando indolentes en la superficie del mar abierto. Pero cuando distintos grupos se unen en una de estas orgías sexuales, entre los animales se produce una gran excitación. No es extraño que los machos compitan por las hembras y esto les hace estar más tensos y nerviosos. Su humor se resiente y se vuelven más irritables, lo que se traduce en coletazos de advertencia si eres un buceador demasiado curioso que intentas grabar su apareamiento.
A pesar de su tamaño y fuerza, y aun en momentos tan tensos como al competir por las hembras y aparearse, los calderones toleran la presencia del hombre. De hecho, parece como si también los calderones negros quisieran conocer algo más del extraño ser que les visita desde la superficie. Ningún otro grupo de cetáceos se muestra tan confiado con el ser humano, a pesar de que en estas aguas los hombres no siempre han dado muestras de respeto hacia ellos. Inteligentes y sociables, tal vez los calderones encuentran alguna afinidad con nuestra especie que les haga mostrar una curiosidad recíproca. La presencia del Toftebag no solo no les molesta, sino que con frecuencia acuden junto al barco y se congregan en superficie asomando sus cabezas, analizando y valorando a los intrusos, contemplando a una especie distinta que tanto se diferencia de las demás. Posiblemente una de las cosas más apasionantes del estudio de cetáceos es que muchas veces ya no se sabe muy bien si nosotros estamos estudiándolos a ellos o ellos a nosotros, ¿no? Esto lo vemos muy claramente con los calderones. Los calderones son unos animales muy grandes, son depredadores muy parecidos a las orcas, que incluso pues, los machos llegan a medir 9 metros de longitud, y sin embargo son muy tranquilos, se acercan mucho al barco. Cuando filmamos su comportamiento, muchas veces el problema que tenemos es que se acercan demasiado a las cámaras, son muy curiosos, parece que sienten una afinidad por el hombre. Las orgías de los calderones negros nunca se habían podido observar, ni aún menos rodar, hasta que Alnitak fue testigo en aguas de Alborán, demostrando una vez más la necesidad de proteger estos desconocidos enclaves que muchas de las especies mediterráneas eligen para reproducirse. Una misión que pretende el Proyecto Mediterráneo, con el que se busca establecer una red nacional de áreas marinas protegidas. Para los miembros del Proyecto Mediterráneo, la creación de parques y reservas marinas es el mayor reto. Estas áreas de protección no solo servirán para salvar las especies amenazadas y como centros de regeneración de especies esquilmadas por la sobrepesca, sino que serán también un ejemplo de cómo el hombre puede coexistir con su entorno natural, obteniendo recursos de su interior. De esta forma, el ambicioso proyecto será, sobre todo, un medio para educar y concienciar al público de la necesidad de conservar estos frágiles santuarios marinos. En un mundo tan delicado, cada elemento tiene un papel inestimable para el mantenimiento de la totalidad. Las corrientes y el fondo, los microorganismos y las plantas, los peces y los mamíferos juegan en el mismo equipo de la supervivencia conjunta. Aquí todos son interdependientes, todos están relacionados. Hacer entender la importancia de estas piezas casi invisibles al público general es una tarea extraordinariamente difícil. Pero por suerte, para emprender tan atrevida misión, hay especies que, como los cetáceos, tienen carisma, y es en ellas en las que Alnitak centra sus esfuerzos. A bordo del Toftebag, el equipo de Alnitak y los voluntarios correspondientes preparan la estrategia del día.
estar un poco al tanto de redes de... Dirigido por Ricardo y Ana, el equipo prepara sus movimientos. Cada uno debe saber qué hacer y cuándo, a fin de conseguir los datos requeridos sin causar daño alguno a los animales. Cada acción tiene su especialista y en la captura de las tortugas bobas nadie sabe manejarse mejor que Eduardo Fernández, el veterinario del grupo. Cojo y aupa, arriba. Las tortugas bobas son otra de las grandes estrellas de las campañas de Alnitak. Como los delfines, esta especie, que está también en la cima de la cadena alimentaria, despierta la simpatía y admiración del público, y esto la convierte en un vehículo para transmitir el mensaje de concienciación que se pretende. Como los cetáceos, también las tortugas están sufriendo las consecuencias del deterioro del Mediterráneo. Por esta razón, dentro de los programas que se desarrollan a bordo del Toftebag, hay algunos centrados en las tortugas bobas. Cuidado que estoy aquí, Cuidado que estoy aquí. Vale. Joder. Cuidado con la boca y con las joyas. El desafortunado nombre español de esta tortuga se debe a su costumbre de tomar el sol dormida en superficie, de forma que es una presa fácil de capturar. Izadas a bordo de la lancha neumática, las tortugas se llevan normalmente hasta el Toftebag para realizar allí las mediciones y las tomas de muestras necesarias. Pero cuando es un ejemplar tan grande y pesado como este, no se corren riesgos que puedan lastimarlo y se trabaja con él a bordo de la pequeña lancha. Las tortugas bobas se están quedando sin playas donde poner sus huevos y cada año de 20 a 30.000 ejemplares caen en los anzuelos de la flota palangrera. La contaminación del agua reduce su fertilidad y bloquea su sistema inmunológico. Y los residuos plásticos las matan porque las tortugas los confunden con medusas y se los comen. Urge pues encontrarles refugios donde recuperar su especie. Y para ello hay que conocer antes el estado de sus poblaciones y estudiar sus hábitats de migración, alimentación y reproducción. Una vez que la tenemos en el barco de tal manera que ella esté más o menos cómoda y que a nosotros no nos cause ningún problema, empezamos a tomar los datos. En principio lo que se hacen son medidas. Tomamos la longitud del caparazón, la anchura del caparazón, se toma también el plastrón, que es la parte ventral del caparazón, se toma tanto el ancho como la longitud y se toma una serie de medidas en la cola porque conforme va avanzando la edad de estos animales y se van desarrollando sexualmente, el tamaño de la cola es distinto en la hembra que en los machos. Realizamos también una toma de muestras y hacemos pues una analítica pues, como te pueden hacer en un hospital, de tal manera que siempre buscamos estos valores de referencia en animales sanos que luego son aplicables a animales enfermos. Apuntamos la localización y cogemos muestras de los parásitos externos, que realmente no se pueden llamar parásitos porque no le ocasiona ningún problema a la tortuga, pero parece ser que estos parásitos podrían indicar zonas de procedencia de la tortuga. Para terminar, la sangre es congelada para posteriores estudios, queda guardada o almacenada en un banco de suero y parte de ella es emitida a distintos laboratorios para hacer estudios de genética que te pueden permitir determinar las distintas poblaciones existentes en el Mediterráneo, o si es una, o si existen entradas del Atlántico, y otros estudios que se hacen son de toxicología. Los estudios de toxicología en tortugas marinas son muy importantes porque sirven como indicadores medioambientales. El porqué de esto es que son animales que pueden vivir entre 100 y 150 años y van acumulando estas toxinas que toman en su alimentación. Cada una de las campañas de Alnitak aporta innumerables datos para los proyectos con los que colabora. Es un trabajo arduo y especializado para el que Ana y Ricardo necesitan ayuda. Y esta la han encontrado en el desinteresado esfuerzo del voluntariado internacional.
Pues desde 1992 han pasado ya por el barco unas 800 personas, muchos de ellos estudiantes, pero la mayoría justamente voluntarios que han hecho posible este estudio. Ahora en el 99 iniciamos una nueva trayectoria con el apoyo de Earthwatch, que nos va a mandar voluntarios de todo el mundo, ¿no? Pues es otro tipo de voluntariado, porque realmente estamos hablando de países donde este tipo de voluntariado es algo que ya se lleva haciendo de muchos años, un voluntariado mucho más activo, lo cual nos va a permitir también perfeccionar un poco en algunas cosas del estudio, ¿no? Hola, ¿qué tal? Durante 10 años, voluntarios de distintas universidades del mundo han participado en las campañas de investigación de Al-Nitac, convirtiéndose durante unos días en biólogos marinos y conservacionistas activos. Aguantar la presión que supone... A partir de 1999, el Instituto Earthwatch, de origen norteamericano, ha comenzado a participar en los proyectos de Al-Nitac, mandando voluntarios de todas las nacionalidades. El Instituto Earthwatch participa activamente en los proyectos de conservación más importantes del mundo, proporcionando voluntarios especializados en este tipo de trabajos. Esto no solo favorece los trabajos de investigación que se llevan a cabo en el Toft de Bag, sino que ayuda a dar una proyección mundial a los programas que se desarrollan para salvar y proteger el Mediterráneo y sus especies. Simplemente pues aquí se va cogiendo un trocito de piel y con prácticamente un cachito de piel muy pequeño. Durante los primeros días, los voluntarios aprenden los trabajos que habrán de desempeñar a lo largo de la campaña, familiarizándose con los equipos, las técnicas y las tomas de datos. Es un macho. La hembra lo hemos soltado. No sé por qué, la verdad, pero bueno, creo que queda un poquito de... Para estos desinteresados conservacionistas, los trabajos de Al-Nitac implican un doble reto. No solo tienen que aprender los pormenores directamente relacionados con la campaña de investigación, sino que además deben aprender a manejarse y participar en la vida y navegación de un barco de vela como el Toft de Bag. Todos los proyectos en los que participa Al-Nitac tienen un objetivo común: ayudar a la conservación del Mediterráneo y sus especies. Para conseguirlo, los datos recogidos en el área de investigación por la que navegan deben solaparse con los datos tomados en otras áreas mediterráneas, donde diferentes equipos de investigación trabajan buscando las mismas metas. Es un trabajo coordinado para buscar soluciones globales efectivas, una tela de araña de conocimientos que se está tejiendo a marchas forzadas para luchar contra los factores que destruyen este mar y aniquilan sus especies. Pero una tela de araña que se está empezando a tejer en muchos países mediterráneos. Con base en la costa griega de Creta, el doctor Alexandros Frantsis investiga los cachalotes mediterráneos. Y aunque son uno de los mayores cetáceos, también él se encuentra con que pocos son los que saben aquí de su existencia. Hace 2350 años, Aristóteles ha escrito en sus libros que los cachalotes existían en Grecia, entonces en el Mediterráneo, las ballenas también. Los griegos modernos, la mayoría de ellos, y mucha de la gente que vive en otros países mediterráneos, no sabe que animales tan grandes como el cachalote o las ballenas viven en el Mediterráneo ahora. Ayudado por la bióloga marina Olga Nicolau y por Bárbara Candia, matemática bioacústica, Alexandros explora las profundidades con un hidrófono en busca de las voces de la mayor ballena dentada del mundo. En el mundo oscuro y denso de las profundidades, los cetáceos utilizan los sonidos para orientarse, comunicarse y buscar alimento. La utilización de hidrófonos abre nuevas puertas a la investigación de los cetáceos, permitiendo solventar las limitaciones físicas que el mar impone al hombre,
de forma que la bioacústica está guiando nuevos programas para el estudio de estos animales. De la inmensidad azul llegan los ecos de la voz del gigante. La falta de conocimientos sobre el cachalote y su creciente mortandad causada por las redes de deriva ha movido a la Sociedad Europea de Cetáceos a desarrollar un programa para el estudio y conservación de los cachalotes mediterráneos. Los datos obtenidos por el Dr. Alexandros están dando a conocer algo más de este misterioso monstruo de las profundidades y su mundo. Hasta 20 metros de longitud y 38 toneladas de peso impulsan a esta poderosa ballena dentada. Su aspecto puede resultar aterrador, pero como el resto de los cetáceos, los cachalotes son animales pacíficos, y esto permite al equipo de Alexandros seguir su estela para buscar fragmentos de piel y rodar imágenes de su comportamiento. Con frecuencia, algunos trozos de piel muerta se desprenden de los cachalotes cuando salen a respirar y se sumergen de nuevo. Alexandros los sigue entonces tan rápido como puede, buscando estos restos flotantes antes de que se pierdan en el gran azul. Para los investigadores, estas muestras son de extraordinario valor porque permiten realizar estudios sobre la genética de las poblaciones de un animal tan grande como desconocido. El cachalote ignora a los buceadores. Ha tomado el aire suficiente para aguantar 1 hora y media bajo las aguas y allí, en la oscuridad del fondo, a una profundidad de hasta 3000 metros, le espera su presa favorita, un monstruo legendario de los abismos oceánicos. Esta es la presa principal de los cachalotes, el calamar gigante. Este es solo un juvenil de apenas 6 metros de longitud y 140 kilos de peso, pero los adultos pueden triplicar su tamaño. Los doctores Ángel Guerra Rocha y Ángel González, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, están estudiando estos gigantes de las profundidades de los que apenas se sabe nada. Aún son parte de una mitología que está transformándose en realidad, una leyenda que tenía un fabuloso ser vivo detrás. Los primeros estudios del cachalote nos acercan al mundo de las profundidades abisales, un lugar aún más desconocido para el hombre que el espacio exterior. Este hábitat inaccesible complica mucho las investigaciones, pero el programa para el estudio del cachalote mediterráneo tiene varios frentes y en las costas españolas también Al-Nitac está siguiendo al colosal cetáceo, basando la identificación de sus poblaciones en la bioacústica, la genética y un método cada vez más extendido dentro del estudio de todas las especies de cetáceos, la fotoidentificación. Es un método, la fotoidentificación, que se lleva utilizando pues, unos 30 años. Es uno de los métodos más extendidos en el estudio de los cetáceos, fundamentalmente por el hecho de que es un método relativamente barato, relativamente fácil, y sobre todo por el hecho de ser no invasivo, que no perturba a los animales, no se les hace daño, no se les molesta, y es uno de los métodos más aceptados entre los científicos. Como complemento a los estudios de genética,
La fotoidentificación es un método de marcaje totalmente inocuo para los animales. La identificación en una fotografía de cada individuo de los distintos grupos objeto de estudio a través de las marcas corporales de aletas, cabeza y dorso permiten el reconocimiento de los individuos a lo largo del tiempo sin necesidad de un contacto físico con ellos. Ana y el equipo de Alnitak han fotografiado las principales poblaciones del área de Alborán. Pero sus fotografías son solo una pequeña pieza del rompecabezas mediterráneo. Hay otros científicos que toman igualmente fotografías y será la cooperación y la conjunción de todos estos datos dentro de los programas internacionales lo que ofrezca una visión real de la situación de los cetáceos mediterráneos. Hasta que esto ocurra, aún hay un arduo trabajo por delante, pero un trabajo lleno de satisfacciones para un enamorado del mar. Bueno, y como ya ha comentado una científica de este campo, la fotoidentificación al final es una de las mejores excusas para estar mucho tiempo cerca de estos maravillosos animales. El estudio de las poblaciones de cetáceos del mar de Alborán deja patente que esta es una de las áreas que deberán ser protegidas dentro del proyecto mediterráneo. Alborán actúa como antesala de transición, donde las masas oceánicas atlántica y mediterránea chocan, creando importantes zonas de afloramiento. Este fenómeno es el origen de toda una profusión creciente de vida, el principio de una cadena trófica que se inicia en los nutrientes microscópicos, pasa al plancton oceánico y a través de innumerables animales cada vez mayores y más complejos, llega hasta la cima de todo el sistema con los extraordinarios cetáceos. Las áreas marinas protegidas son uno de los mecanismos de conservación y regeneración más eficaces. No solo conservan los ecosistemas, sino que aseguran una explotación sostenible de los recursos de un mar que ha alimentado al hombre desde el inicio de su historia. Y esta es la única solución viable, porque si hay una esperanza para el futuro de este mar amenazado y todas sus especies, es hacer que la conservación del medio y la explotación de sus riquezas sean compatibles. En diciembre del año 2002, los equipos de investigación que han estado tomando y analizando datos a lo largo de años de campañas presentarán al Ministerio de Medio Ambiente las conclusiones de sus estudios para la designación de las áreas marinas protegidas. El hombre sigue explotando y contaminando estas aguas frágiles a ritmo acelerado y será en estos oasis marinos donde nuestro Mediterráneo podrá darse un respiro, renovar sus aguas, recuperar sus poblaciones y, en definitiva, mantenerse vivo. Pero paralelamente, estos santuarios para la vida marina servirán para sembrar una nueva conciencia entre los hombres, haciendo llegar un mensaje antiguo y hermoso, difícil en su simplicidad, pero lleno de la más agradecida esperanza. Roger Payne, un cetólogo, un investigador que estudia las ballenas en los Estados Unidos, ha dicho un día que desde el mar, desde el océano, viene un mensaje muy importante. Viene de las ballenas directamente a nosotros. El mensaje dice que animales con cerebro muy complejo, quizás más complejo que nuestro cerebro, han podido vivir sobre este planeta para 20 millones de años o más, que es 19 millones de años más que nosotros, los humanos, sin destruir la planeta. Podemos hacer lo mismo.
Anochece en el mar de Alborán. La gaita de Nano, biólogo marino del equipo Alnitak, despide un día de campaña. Ha sido otra jornada dura y emocionante en la lucha por dar una esperanza a un mar que nos lo ha ofrecido todo durante siglos. Hoy, esta generosa madre tiene un futuro más optimista, porque un barco de gente entregada a su causa ha sembrado la semilla de la admiración y el respeto por la mar en los pueblos de sus orillas, consiguiendo que después de años de trabajos y sacrificios, por fin empiecen a verse resultados. Y en la tranquilidad del ocaso, en la inmensidad azul de sus aguas, con voces de luz, de sal y de viento, el Mediterráneo, a su manera, les da profundamente las gracias.